Buenos días, soy psicólogo clínico y coach de vida y nos encontramos, gracias a Dios, una vez más en nuestras reflexiones cortas de domingo, siempre tocando temas importantes, temas que aporten a tu desarrollo como persona y como individuo en sociedad. El día de hoy tenemos un tema que seguramente no tocamos mucho dentro de nuestro mismo círculo familiar, dentro de nuestro espacio más íntimo y que tiene que ver justamente con el hecho de nuestra convivencia día a día, el hecho de cómo nos relacionamos con nuestro entorno inmediato, pero no solo en el sentido de con las personas que viven con nosotros, sino con el espacio en el que vivimos, que es nuestro hogar. Hoy día vamos a hablar de cuidar nuestro hogar. ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Por qué es importante dar el valor a nuestro espacio? A ese lugar en donde pasamos gran parte de nuestra vida o en el cual muchas veces no pasamos mucho tiempo, por temas de trabajo, por temas de actividades adicionales que podemos tener. Hoy hablamos de cuidar nuestro hogar y tiene que ver en dos aspectos fundamentales. El primero es el ámbito físico, el espacio en el cual nosotros nos estamos desarrollando y viviendo. Es el lugar del cual salimos hacia el trabajo y al cual regresamos. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo está tu hogar, tu espacio físico? ¿Está ordenado? ¿Está desordenado? ¿Hay un aire de renovación o hay un aire de antigüedad? Y con esto me refiero a que si tienes cosas u objetos que ya han pasado cierto tiempo y sigues manteniendo, o tienes objetos nuevos, adornos, fotografías, aparatos, utensilios, etc. ¿Qué tanto los cuidas? ¿Cuánta limpieza hay? O no. Y eso es importante porque todo eso tiene un efecto psicológico en nosotros. Normalmente todos, y algo que sube nuestra autoestima, y algo que eleva nuestra esperanza de un buen sentido de la vida, de un sentido de confort adecuado, es por ejemplo el hecho de mirar las paredes de nuestra casa, de ver si están limpias, de ver si están pintadas, o de ver si de repente ya es muy antigua la pintura y se está descascarando, o la pared puede estar sucia. Y sobre eso, ¿qué estamos haciendo? Porque creo que a ti, al igual que a mí, al igual que a mucha gente, le pasa que cuando uno ve un edificio recién pintado, se admira, se siente bien, expresa que es algo bonito, es algo agradable lo que ve, que es todo lo contrario cuando ves un edificio sucio, con la pintura ya que se está descascarando, o se le ve muy viejo. Y es una idea, a nivel psicológico funcionamos así. Lo nuevo, lo que tiene colores potentes, brillantes, nos impacta, eleva nuestras expectativas, nos da una visión diferente, nos sentimos renovados de algún modo. Que ocurre todo lo contrario, obviamente, cuando vemos algo que ya está vetusto, algo que no está cuidado, algo que se ve viejo, como que nos apaga un poco, como que nos hace sentir una sensación desagradable y no queremos estar en un sitio así. Queremos estar en un sitio que nos sintamos bien, que nos sintamos cómodos, o pasar inclusive por un sitio que nos dé esa sensación y nos genere emociones positivas. Entonces, aplicándolo a tu casa, a tu hogar, ¿qué es lo que está prevaleciendo? Es un sitio que se ve nuevo, que se ve ordenado, que se ve limpio, que se ve un sitio donde uno quiere estar, o es todo lo contrario.
Y si es todo lo contrario, la siguiente pregunta es, ¿qué estás haciendo para cambiar eso? Porque probablemente tú estás muy ajetreado y estás muy acostumbrado ya a ver el mismo espacio con las mismas características. Y llega un momento en que dices, pucha, debería pintar, pucha, debería cambiar, pucha, debería mover, o debería desechar, porque hay cosas que obviamente envejecen con el tiempo y por más que nos gusten, ya no se pueden mantener en la casa. No es adecuado tener cosas que ya no sirven, porque lo que generan es más suciedad, más polvo y es algo que anímica y psicológicamente también nos afecta. Es entendible que hay cosas que tienen un valor emocional muy fuerte para uno, pero hay que entender también que los objetos se deterioran con el tiempo y si uno no les da un mantenimiento adecuado, pues lo más probable es que eso deje de ser un objeto el cual ya tenga un valor real para simplemente convertirse en un objeto para desechar. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo mantienes tu hogar? Y si ves y si sabes que hay elementos o acciones que tomar que te van a cambiar el ánimo, que te van a hacer sentir más confortado en tu espacio y no estar de repente quejándote de que se sale la pintura, o que se ve viejo, o que se ve esteñido. Pero ¿qué acción estás tomando para que eso ya no suceda? ¿Qué acción estás tomando para cambiar esa situación? O simplemente te estás dejando llevar por el comentario que sale, expresar tu malestar por un momento y después continuar en lo mismo. Entonces es importante que a nivel físico del espacio revisemos cómo está nuestra casa, cómo está nuestro hogar y cambiar lo que haya que cambiar. Justamente para crear un clima agradable, para crear un clima confortable, para tener una vivencia adecuada y acorde con lo que nosotros deseamos. Porque muchas veces suele pasar que se utilice bueno, es lo que me toca. Es una frase bastante cliché. Esto es lo que me tocó. En fin, no es lo que te tocó. Es lo que tú estás permitiendo que pase. Si tú ves una pared, por ejemplo, que está descascarada, que tienes que pintarla, o que ha tenido capas de pintura antes y se salen, y esas capas antiguas que nunca se removieron bien, salen y se ve manchada la pared. Y tú vas a decir, bueno, es que es así, pues ahí hay un error de concepto, porque tú tienes la potestad de o hacerlo tú, o pedirle a alguien que lo haga, para que cambie la situación y puedas tener una pared limpia y bien pintada. Eso solo depende de tomar la decisión y planificar hacerlo. Obviamente, si vas a encargárselo a alguien, tienes que tener los medios para poder solventar ese gasto. Y si lo vas a hacer tú también. Y darte el tiempo, darte el trabajo. Porque al final, más allá del cansancio, lo que viene después es la satisfacción de que ya está el ambiente, o en este caso la pared, como tú deseas tenerlo. No depende de nadie más. La decisión depende única y exclusivamente de ti. La pregunta es, ¿decides? ¿Lo haces? ¿O simplemente te cierras en una excusa, como tantas excusas ponemos para no hacer muchas veces cosas? No tengo tiempo, no tengo dinero, mi familia me absorbe. Siempre hay tiempo. Pero lo que a veces falta mucho es orden y planificación. De esos temas hemos hablado antes. Cómo llevar un orden. Cuando uno lleva las cosas ordenadas, a veces parece que el día tuviera 25 o 26 horas. Porque ya sabes cómo pautar las cosas, qué tiempo darle a cada una, a cada actividad que hagas, incluyendo descansar, porque también es necesario. Cuando planificas, ya sabes qué pasos vas a dar y no vas a hacer las cosas a la loca.
No vas a hacer las cosas y a mitad de camino te das cuenta que tenías que haber hecho algo que no has hecho y el resultado posterior ya no va a ser el deseado. Entonces, orden y planificación es muy importante y eso también se debe llevar a cabo cuando tenemos que cuidar nuestro hogar. Recuerda que es un espacio, por una parte, físico, en el cual nosotros permanecemos durante regular parte del tiempo de nuestra vida. Entonces se va a un primer punto. Renueva tu hogar si lo consideras necesario para que el clima que se cree de convivencia sea el adecuado. Obviamente, en base a las posibilidades económicas y a la planificación que tengas para hacerlo. Y el otro aspecto es el aspecto ya de la convivencia en sí. En tu hogar estar pues el esposo, la esposa, los hijos, en caso de tenerlos, o de repente vives con familiares. Lo ideal realmente para una familia es tener su propio espacio. Hay veces por un tema de económico se comparten algunos espacios con lo que se conoce como familia extensa, es decir, con los suegros, con los cuñados, de repente los sobrinos. Entonces, en ese sentido, también hay que tener en cuenta que la dinámica familiar forma parte de nuestro hogar y que esta dinámica familiar debe ser lo más adecuada posible. No vamos a decir, porque sería utópico, decir que la vida en familia puede ser un jardín de rosas siempre. No, porque eso no existe. Van a haber altas y bajas, van a haber momentos en los cuales las cosas van a estar muy armónicas, muy alegres, se va a compartir mucho, y hay momentos en que pueden haber discusiones, pueden haber cierto tipo de problemas, puede haber relaciones tensas entre los miembros de la familia, pero lo ideal es que se traten de amenguar esas situaciones. Porque si no tenemos un problema que se va gestando y que va a repercutir a la larga en la sociedad mediante lo que es una crianza inadecuada de nuestros hijos. Si la pareja, o sea, si los padres de familia suelen tener discusiones constantes, los hijos van a ver eso y van a aprender que ese es el modo como se relacionan las parejas. Si ven gritos, si ven golpes, si ven violencia, si ven humillaciones y esto se hace constantemente, los niños piensan en su modo de razonar, que es bastante concreto en los primeros años, que ese es el modo como las familias se relacionan, lo cual es totalmente falso. Y si no tienen otro modelo del cual percibir y coger ese conocimiento, cuando sean adolescentes y adultos, van a replicar lo mismo, porque piensan que ese es el modo adecuado. Entonces, esos ejemplos inadecuados lo que van a hacer es perdurar un clima inadecuado y un modo de relación familiar nocivo y tóxico hacia posteriores relaciones de estos descendientes. Y por ende la sociedad se ve afectada por este tipo de crianzas nocivas e inadecuadas. Lo ideal es que la pareja, cuando tiene alguna temática que genera un problema, que genera una tensión, se siente a conversar. Cada uno con su peculiaridad, cada uno con su carácter, pero buscar que llegar a puntos de común acuerdo y proyectar eso hacia los hijos. En la medida en que nosotros podemos generar ese tipo de relaciones favorables y positivas, estamos generando también una crianza adecuada para con los hijos. Y es un ejemplo que posteriormente se va a replicar. El hecho de buscar soluciones, el hecho de conversar las cosas,
el hecho de poder tener puntos de acuerdo en mayor cantidad que puntos de desacuerdo. Todo eso es un elemento importante, es un elemento que debe buscarse. Puede ser que, obviamente, los azares de la vida, la rutina diaria, la falta de planificación muchas veces pueda generar este tipo de inconvenientes, pero lo que uno debe apuntar es a que esa otra parte, el aspecto psicológico y emocional de tu hogar, pueda ser lo ideal para poder llevar un clima de familia y de hogar adecuado y una convivencia adecuada. Y tener en cuenta que uno tiene que poder enfocarse en lo importante. Recordemos que no somos eternos, recordemos que también las situaciones son diferentes cuando uno va avanzando en edad. Y lo que debemos buscar es que el ejemplo que pueda establecerse en nuestro hogar sea el más adecuado para que los hijos sean personas íntegras, sean personas con valores, con principios y puedan replicar ese ejemplo benéfico y de desarrollo hacia adelante para con sus propias familias, para que después no estemos emocionalmente afligidos o tensionados en el sentido de que si hay problemas con nuestros hijos, venga el sentimiento de culpa porque no se supo criar, no se supo cuidar las relaciones y el medio de convivencia cuando se tuvo la oportunidad. Como les digo, cada uno con su carácter y con su personalidad, pero debe apuntar a que esta convivencia sea la más adecuada y gratificante posible y que se genere un clima de paz, de bienestar, sobre todo psíquico, por salud mental, para un adecuado desarrollo de la pareja como tal y de los hijos como descendencia. Y esto ayuda a la larga a que la sociedad también sea una sociedad menos violenta, a que sea una sociedad que escuche más y hable menos. Porque lamentablemente hoy en día lo que se da mucho es que todo el mundo quiere hablar pero nadie quiere escuchar al otro. Y entonces se toman prejuicios, se toman posturas inadecuadas porque simplemente no nos damos un tiempo para escuchar a la otra persona. Y que ésta nos escuche a nosotros de igual modo. Entonces, en ese sentido, es la importancia de cuidar nuestro hogar, tanto a nivel físico, para que eso en nuestra emoción, en nuestra psique tenga un efecto benéfico, como en las relaciones interfamiliares, en las relaciones de convivencia, para que también haya un adecuado clima benéfico para seguir viviendo y no sentir que vivir en familia es un estrés. Porque mucha gente lo siente así, lo cual obviamente es un error de concepto. Vivir en familia es un estrés. Primero, pues nosotros decidimos asumir esa posición y esa realidad. Y segundo, porque si tú has formado una familia o piensas formar una familia, te sientes lo suficientemente responsable y lo suficientemente capaz de poder asumir esa situación con todo lo que implica, con todas las características que implica. Por ende, es bastante contradictorio escuchar a gente quejarse del esposo, de la esposa, de los hijos, de los suegros, cuando por un tema de lógica, uno si no estaba preparado, no debería haber asumido esa responsabilidad y esa situación. Entonces, amigos, es importante que cuidemos nuestras relaciones familiares, es importante que cuidemos el espacio físico donde vivimos, porque todo esto constituye nuestro hogar y constituye parte importante de nuestra vida y de nuestro andar y peregrinar por este mundo. Espero que este tema les haya servido, reflexionen, pónganlo en práctica para mejorar si es que hay cosas que mejorar o para mantener si es que llevan un clima de convivencia adecuado y su hogar, su espacio físico también está en condiciones óptimas. Como siempre les digo, si este tema que hemos tocado hoy día les aporta, les es útil,
compártanlo con gente a la cual creen que le puede ser útil, dejen su like y Dios mediante nos estamos viendo el próximo domingo, ya último domingo de diciembre, con otro tema importante para nuestro desarrollo personal y nuestro crecimiento como individuos en sociedad. Un abrazo desde Lima, Perú y nos vemos. Bye.